La palabra en Un Café con Fe. Un Café con Fe. Ya estamos listos para este tiempo donde examinamos la palabra de nuestro Dios cada día, cada jornada en el Café con Fe, para que usted lo escuche, esté atento, comparta esta palabra, deje también su comentario y que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Es un privilegio que tenemos nosotros todos de escuchar la palabra de Dios con tanta libertad. Vamos a hablar un poco del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis describe, seguramente usted lo ha leído, y hoy vamos a poner un poco de claridad con este tema. Habla de 7 sellos, y 7 sellos que serán abiertos, dice la Escritura, antes del regreso de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Pero hoy concretamente en estos minutos vamos a hablar un poco acerca de qué representan estos sellos. Hay mucha especulación cuando no se estudia la Escritura y cuando se interpreta con mensajes cerrados, con una interpretación humanista y desde un punto de vista que no es el bíblico. Por eso hoy queremos poner claridad a todo esto, para que nuestros amigos oyentes que se interesan por el tema, a todos nos interesa el tema del libro de Apocalipsis, el libro de la Revelación, el último libro de la Escritura, y es apasionante y es un tanto misterioso, ¿verdad?, para muchos. En el capítulo 5 del libro de Apocalipsis, cuando leemos ese capítulo, leemos que se habla acerca de un rollo, ¿verdad? Un rollo que será presentado ante Cristo. Estoy parafraseando lo que dice el capítulo 5. Será presentado ante Cristo en el cielo, y ese rollo contiene 7 sellos. La enseñanza de los sellos, o los sellos en la antigüedad, representaban documentos muy importantes, documentos secretos, documentos de suma importancia, y la manera en que se transportaban esas cartas eran sellándolas para tener privacidad, y eran sellos exclusivos. Los más importantes, la realeza, las familias importantes tenían sus sellos y sellaban sus cartas o sus documentos cuando eran enviados. Pues eso representa el capítulo 5 de Apocalipsis, cuando se habla acerca de esos sellos que vienen en un rollo. Representan una serie de eventos previos al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Pero también se describe en ese tema del rollo de los sellos, se describe el momento en el que el Señor Jesucristo es alabado por ser el único digno, dice la Biblia, ahí en Apocalipsis, el único digno de abrir los 7 sellos. Nadie más tiene autoridad, ni permiso, ni le ha sido dada autoridad para abrir esos 7 sellos, sino el Señor Jesucristo. Lo dice en Apocalipsis capítulo 5. Pero ese evento es previo a la apertura de esos sellos. Y hay unos pasajes en ese capítulo que son proféticos, ¿verdad?, que relatan lo que va a suceder luego de que esos sellos se abran. Por ejemplo, cuando leemos, ubícate en Apocalipsis capítulo 5, cuando uno lee en el versículo 9 y en el versículo 10, por ejemplo, en esos 2 versículos se nos habla acerca de un grupo de personas o de seres humanos que van a ser redimidos, y que luego esas personas se van a convertir en reyes y sacerdotes de la tierra. Eso lo dice. Y el versículo 13, estamos hablando del capítulo 5, describe que todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar
adora a Dios el Padre y al Cordero. El Cordero es el Señor Jesús. También, a manera de introducción, Apocalipsis 5 está describiendo un arrebatamiento de los santos, de los hijos de Dios, previo a la apertura de esos 7 sellos. Ese capítulo revela lo que va a suceder cuando todos esos sellos hayan sido abiertos y cuando el plan de Dios se haya cumplido. Parece una película, ¿verdad? Parece una cinta, parece una película épica de lo que ocurrirá. Cuando uno hace este resumen, lo hace para que el oyente o nuestros oyentes entiendan un poco lo que ocurrirá desde ese capítulo 5. Porque los siguientes capítulos del libro de Apocalipsis empiezan a dar detalles. Recordemos que Apocalipsis es un libro que cuenta eventos paralelos y cuenta eventos cíclicos, es decir, que no podemos leer el libro de Apocalipsis de manera cronológica, porque no viene de manera cronológica. Habla de acontecimientos y eventos. También hablemos de Apocalipsis, como en muchas partes de la Escritura se habla de manera metafórica. No es propiamente una manera literal. Entonces hay que tener la delicadeza, el discernimiento, el cuidado para saber leer el libro del Apocalipsis. Pero bueno, al haberse cumplido el propósito del plan de Dios en ese capítulo, solamente los fieles, dice la Escritura, que hayan perseverado, van a vivir para disfrutar ese cielo nuevo y esa tierra nueva que se describe en Apocalipsis 21. Apocalipsis 21:1 dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ese momento, o el momento del cual habla Apocalipsis 5:13, cuando dice que todo lo creado va a alabar a Dios, el Padre y a Jesucristo, tendrá lugar después de que todo eso suceda. Pero la Biblia también habla de esos 4 primeros sellos. Vamos como a desglosar un poco el tema de los sellos. Las Escrituras describen esos 4 primeros sellos con su significado para que nosotros lo podamos entender. Y ese texto y gran parte del libro de Apocalipsis utiliza un lenguaje simbólico. Por ejemplo, son representados como mensajeros que vienen montando a caballo. Usted habrá leído acerca de esos 4 jinetes, o sea, lo que describen los sellos, ¿verdad? Describen 4 jinetes que vienen montando caballos de diferentes colores. Es por eso que también se les conoce como los jinetes del Apocalipsis o los 4 jinetes del Apocalipsis. Recuerda que la palabra Apocalipsis proviene de la palabra griega que significa revelación. Y es el tema principal de este último libro de la Biblia que lleva ese nombre, el libro de la revelación o el libro de Apocalipsis. Esos jinetes de este libro del Apocalipsis deben su nombre a ese último libro de la Escritura, los jinetes del Apocalipsis. Hablemos del primer sello, por ejemplo, que se presenta en la Escritura, cuando se habla acerca de los sellos que serán abiertos. La Biblia, por ejemplo, habla de ese primer sello. Y ese primer sello, para que se sitúe usted en la historia, Apocalipsis capítulo 6, verso 2, el apóstol Juan, que fue el que escribió el libro de Apocalipsis, describe ese primer sello como un caballo blanco. Y dice la Biblia que el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Cuando uno toma esta palabra y hace un paralelo entre los sellos del Apocalipsis
y los eventos que el Señor Jesucristo predijo cuando estuvo en el Sermón del Monte. Estoy hablando de el texto de Mateo 24, que es un capítulo tan importante que habla de las señales antes del fin, las palabras del Señor Jesucristo. Ese primer caballo, ese primer jinete que se representa ahí con un caballo blanco, representa el engaño religioso. Y cuando usted analiza en la Biblia, en su escritura, Mateo, el Evangelio de Mateo, para que lo tengas en cuenta, Mateo capítulo 24, que son las señales antes del fin. Mateo capítulo 24, verso 5, la escritura dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ese jinete de ese caballo blanco que tenía un arco y que le es dada una corona y sale venciendo para vencer, describe el engaño religioso. En los últimos tiempos habrá engaño religioso. En estos últimos tiempos estamos encontrando engaño religioso. Y no solamente engaño religioso de muchas religiones, sino que el engaño religioso dentro de las congregaciones denominadas como cristianas o evangélicas. La Biblia describe que se levantarán hombres que tendrán apariencia de piedad, pero en realidad no enseñarán la Escritura o la Biblia como la deben enseñar, sino que se basarán en fábulas, en enseñanzas profanas, en enseñanzas vacías, y vendrá un tiempo donde la gente será confundida, porque habrá un engaño religioso. Eso lo estamos viviendo, porque estamos viviendo en realidad en un tiempo de apostasía, donde muchos empezarán a negar la fe y serán engañados. Pero la Biblia también, cuando se abre el segundo sello, habla de otro caballo. El apóstol Juan está observando esa visión, y él dice que ve un caballo bermejo, y lo viene montando un jinete al cual le ha sido dado poder de quitar de la tierra la paz y hacer que los hombres se maten unos a otros. Y dice la Biblia que a ese jinete, a ese caballo bermejo, se le entrega una espada. Estoy explicándole, amigo oyente, lo que dice Apocalipsis capítulo 6, verso 4, pero textualmente el versículo dice: y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Mira, nuevamente, ese pasaje nos remite a Mateo 24. Siempre Apocalipsis presenta unos textos paralelos donde concuerdan especialmente los sellos con las enseñanzas del Señor Jesús, en este caso Mateo 24, que se convierte en un texto muy importante, puesto que presenta las señales que el Señor Jesús dio a conocer antes del fin. Mateo capítulo 24, verso 6, verso 7, para que usted lo tenga en cuenta. Mateo capítulo 24, que es el capítulo en el que nos centramos con las señales antes del fin. El versículo 6, por ejemplo, está hablando el Señor Jesús y les dice: ustedes oirán de guerras y rumores de guerras, pero miren que no se turben, porque todo esto es necesario que acontezca, pero aún no es el fin. Y luego dice el verso 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Cuando se abre ese sello y Juan observa ese caballo bermejo, ese pasaje que nos remite a Mateo 24, donde el Señor Jesús revela que en los últimos tiempos oiremos rumores de guerras, y se levantará nación contra nación, y lo estamos viendo en la actualidad. Y no es un programa ni un tema alarmista, pero lo estamos viendo, corroborando con nuestros ojos, nuestros oídos, al ver los reportes de las noticias. Pero en Apocalipsis 6, versículo 5 y versículo 6, para que también lo tengas en cuenta en este tiempo,
Ese capítulo 6, el versículo 5 y el versículo 6, dice la Escritura que cuando se abrió ese tercer sello, dice la Escritura, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, dice Juan, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Ahí el apóstol Juan describe ese tercer sello diciendo que ve un caballo negro, lo que acabamos de leer. Y ese caballo representa el hambre que el Señor Jesús predijo en Mateo 24:7, para que tengas ese texto presente o lo subrayes, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Esa representación de ese caballo negro representa hambre, el hambre que se levantará. Ya hay hambre que se levanta en la tierra, hay desnutrición en muchos lugares. No es una noticia de última hora todo lo que ha producido el conflicto armado y que ha hecho que el alimento cese y en muchos lugares empiece a escasear. Eso está ocurriendo. Pero luego se abre un cuarto sello. Juan describe un cuarto jinete en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, en el verso 8. Dice, miré y he aquí un caballo amarillo. Ahora aparece un caballo amarillo. Y dice la Biblia, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte y Hades. Y Hades le seguía mejor. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Este pasaje, ese cuarto sello con ese caballo amarillo, representa pestes. El Señor Jesús las mencionó en Mateo 24. Mira todo cómo concuerda con Mateo capítulo 24 en diferentes referencias. En esta vez, en el versículo número 7, se levantará nación contra nación, dijo el Señor. Se levantará reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. En este momento esto ocurre, pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Los acontecimientos que se representan en esos primeros 4 sellos, es decir, engaño religioso, guerra, hambres, pestes, han estado ocurriendo desde hace ya tiempo. Pero siendo señales de esa segunda venida de Cristo, se le denomina en la Escritura como el principio de dolores. Dice el versículo 8, un verso muy corto que describe el tiempo en el que estamos. Y todo esto será principio de dolores. Ese es el término bíblico que se utiliza para esta época, esta temporada, esto que vivimos actualmente. Esas aterradoras circunstancias, la verdad es que van a empeorar más los tiempos. Luego uno sigue leyendo en la Escritura que se abre, por ejemplo, un 5.º sello. Y ese 5.º sello, porque algunos no entienden o no han entendido esta palabra, que ese 5.º sello ya empieza a describir un periodo que se llama tribulación. Y empieza diciendo en Apocalipsis capítulo 6, verso 9, para que lo busques nuevamente, Apocalipsis capítulo 6, del verso 9 al verso 11, dice que cuando se abrió el 5.º sello, el apóstol Juan ve bajo el altar almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. O sea, ve mártires allí, personas que habían muerto por el evangelio. Y describe Juan en el verso 10 que esas personas clamaban a gran voz y decían a manera de pregunta: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Pero hablemos un poquito acerca del contexto de eso que acabamos de leer. Es necesario ver el contexto de esa visión del apóstol Juan.
el apóstol Juan está describiendo mártires, es lo que leemos en la Escritura, mártires fieles de todas las épocas, pidiendo que esas injustas ejecuciones o ese injusto martirio sean vengados. Algunos maestros, escritores, comentaristas bíblicos se basan en esa escritura para afirmar que todos los santos, por ejemplo, están en el cielo esperando a que Dios juzgue a quienes los mataron, pero la verdad no es así del todo. Porque no podemos olvidar que lo que Juan está viendo es una visión y no necesariamente una descripción de la realidad. Él está viendo una visión. Hay que recordar lo que dijimos anteriormente, que la Biblia a veces toma metáforas para representar eventos o pasados o presentes o que ocurrirán en un futuro, y que esa no debe interpretarse literalmente. Génesis 4:10, el Señor mismo utiliza una metáfora para reprender a Caín. Estoy hablando de Génesis. ¿Recuerdas cuando él ve que Caín ha matado a su hermano Abel? No que Dios lo descubriera, ya lo sabía, lógicamente todo lo sabe, pero él utiliza, por ejemplo, una metáfora y dice: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La sangre de Abel en ese versículo está clamando a Dios en sentido figurado, no lo está haciendo de manera literal. Esa visión de ese quinto sello, donde el apóstol Juan ve en esa visión mártires, personas fieles de todos los tiempos que murieron por compartir la palabra de Dios, se cumple, por ejemplo, en la carta a los Hebreos, cuando dice que la misión es llevar muchos hijos a la gloria, Hebreos 2:10. O cuando uno lee Romanos, cuando Pablo utiliza ese lenguaje metafórico, cuando dicen en Romanos 8:22 que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, dice la Biblia. Uno nunca debe olvidar, estimado amigo, que Apocalipsis y esos sellos revelan eventos futuros, pero también el propósito es que están describiendo el plan de salvación que Dios sigue llevando a cabo. Eso que ve el apóstol Juan de ese quinto sello simboliza la gran tribulación. Estará dirigida a los descendientes físicos de Jacob y al pueblo fiel de Dios. Uno más adelante encuentra más detalles, porque lo volvemos a explicar. Apocalipsis es un libro cíclico y paralelo, no es propiamente un libro cronológico que dice en primer lugar ocurrirá esto, en segundo lugar vendrá esto. No, Apocalipsis no se escribe de esa manera. Ese quinto sello representa la ira del enemigo, de Satanás, contra la humanidad, especialmente contra el pueblo de Dios. En ese último tiempo, Satanás va a actuar contra los verdaderos creyentes. Apocalipsis 12:12 dice: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. O sea, ese quinto sello representa esa ira de Satanás contra la humanidad, sobre todo contra el pueblo del Señor. Luego, usted leerá que se abre un sexto sello y que el apóstol Juan presenció esa visión y dice que vio un gran terremoto y que el sol se puso negro como una tela de silicio, o sea, completamente negro, y que la luna se convirtió en sangre y que las estrellas del cielo empezaron a caer sobre la tierra. Y luego él describe, dice, parafraseando ese versículo, que él vio como si la higuera dejara de tener higos y era sacudida por un fuerte viento. Y dice en Apocalipsis 6:12-14 que el cielo se desvaneció, y se desvaneció como cuando se enrolla un pergamino. Era lo que veía Juan. Todo monte y toda isla va a ser removido de su lugar. Es lo que Juan está viendo en esa visión. Esos eventos sobrenaturales, la verdad es que ya se habían revelado con las señales del día del Señor. Desde mucho antes, por ejemplo, cuando uno lee el profeta Joel, que describe esos tiempos como día de tinieblas y de oscuridad,
día de nube y día de sombra, cuando el sol y la luna se oscurezcan y las estrellas van a retraer su resplandor y temblarán los cielos y la tierra. Querido amigo, cuando esto tan asombroso esté ocurriendo, la humanidad va a entender que pronto Dios castigará al mundo entero por haber desobedecido sus leyes, su palabra. Y la Biblia dice que los reyes de la tierra, así lo dice la Biblia en Génesis 6, del versículo 15 al 17, que los reyes de la tierra, que los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, que todo siervo o libre, esclavo o no esclavo, se escondieron en las cuevas, dice la Biblia, entre las peñas de los montes, dice la Escritura, y decían a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros, escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. El hombre, en ese capítulo de la Escritura y hablando acerca de ese sexto sello, hará esto. Pero luego viene un séptimo sello, que es el sello de la ira y la misericordia de Dios. Cuando uno en la Escritura lee la descripción que hace el apóstol Juan de ese séptimo sello, que a su vez se compone de 7 trompetas, mira cada ingrediente cómo se va poniendo en el libro de Apocalipsis. Ahora ese séptimo sello trae 7 trompetas, que ese es otro tema, y que comienzan en Apocalipsis capítulo 8. Ese capítulo es conocido como el Día del Señor. Y ese sello es el tema principal de ese libro de Apocalipsis, porque representa, Apocalipsis capítulo 6, verso 16, representa la ira del Cordero, dice la Escritura, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. De la ira del Cordero. Cristo dejará caer sobre la humanidad esa ira por haber desobedecido la ley de Dios. En nuestro tiempo se desobedece la ley de Dios. El Padre ha mostrado misericordia, envió a su Hijo para establecer el reino en la tierra. Pero actualmente el pueblo no escucha y se ha desviado buscando un evangelio muy vivencial, muy humanista, muy acomodado a sus apetitos y a sus deseos. Cuando uno encuentra en ese texto la palabra sellados, que se utiliza ahí en esa escritura para describir a esas personas, cuando uno lee sellados, el original no dice sellado sino timbrado. Recuerde que cuando ponían estos sellos se decía que se timbraba el sello o que se marcaba, y ese sello le daba seguridad. Pablo también utiliza, por ejemplo, esa palabra para describir a aquellos cristianos que fueron sellados con el Espíritu Santo. Lo que da a entender el apóstol Pablo es que los hijos de Dios que fueron sellados con el Espíritu Santo son exclusivamente de alguien. En este caso, somos del Señor. Describe al creyente, dice la palabra, que fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eso lo dice la Biblia. Y en Efesios 4:30, para describir a los creyentes que fueron sellados para el día de la redención. Los fieles seguidores de Dios, escucha esto: tú y yo, en el nombre del Señor Jesús, seremos protegidos del castigo que caerá sobre la humanidad. Luego se abre un séptimo sello. Luego ahí aparecen las 7 trompetas que representan castigos de Dios para la humanidad. Y dice la Biblia que se preparan para sonar. Y uno lee en Apocalipsis capítulo 9, verso 6, que cuando suene esa quinta trompeta, el castigo ya habrá sido tan severo que los hombres buscarán la muerte, pero no van a hallar la muerte, que van a ansiar morir, pero la muerte va a huir de ellos. La Biblia dice que 1/3 de la humanidad morirá durante la trompeta siguiente, dice el verso 18. Afortunadamente, estimado amigo, el Señor está mostrando ahí en eso que vio Juan, y aún en este tiempo nuestro, Dios muestra su misericordia. Estamos viviendo en ese tiempo de gracia y de misericordia.
La Biblia luego relata que vendrán 7 plagas postreras antes de que la ira de Dios sea consumida. También describe 7 copas de oro. Esas 7 copas contienen la ira de Dios. Todo mejorará, estimado amigo, cuando Cristo finalmente regrese a la tierra, cuando establezca su reino, cuando el reino de Dios se establezca en la tierra y comiencen esos 1000 años, que ya se llama el milenio, es otro tipo de estudio. Comienzan esos 1000 años, la Biblia dice que serán 1000 años de paz y de prosperidad. La Biblia habla acerca de esto. Ahora, usted dirá, bueno, ¿y toda esta información es para qué? Es con el propósito de que nos mantengamos fieles a Cristo, de que entendamos que Él vendrá. ¿Cuándo? No lo sabemos. Que entendamos que esto se va a dar y que ya se está dando. Cuando usted lee el tema con el que empezamos, cuando leemos acerca de ese caballo bermejo, de ese caballo blanco, de ese caballo negro, estamos viviendo nosotros los últimos tiempos. Ahora, la postura, usted podrá preguntar esta mañana, bueno, ¿y cuál debe ser mi postura como hijo de Dios? La postura, estimado amigo de Café con Fe, de un hijo de Dios es mantenerse en oración, es recogerse en oración, es estar intercediendo, por ejemplo, por aquellos familiares que no conocen de Dios y que no saben en qué plano espiritual viven, confundidos, viviendo en ese consumismo y en esa distracción que el propio enemigo ha hecho que venga sobre las personas. Las personas viven completamente distraídas en un mundo que está lleno de pecado, lleno de maldad. Es decir, el enemigo es como si estuviera metiendo en su bolsa personas que están distraídas en un mundo de mentiras, de dificultades, de consumismo, distraídas y alejadas, ajenas a la vida de Dios. Pues tú y yo ya no estamos alejados, ni somos ajenos a la vida de Dios, estimado amigo. Nosotros entendemos que vendrá un fin, que está descrito en muchos lugares, en especial en Apocalipsis y de manera muy metafórica. Pero entiende uno cuando lee y cuando estudia la Escritura que, por ejemplo, ese caballo blanco que representa ese engaño religioso está vigente ahora. Hay tanto engaño religioso, hay tantos hombres que se levantan con una falsa apariencia de piedad y que luego cuando presenta ese caballo bermejo representa matanza, representa que la paz de la tierra se quite, representa que en los últimos tiempos vamos a ver guerras y rumores de guerras, y lo estamos viendo, y cómo se levanta nación contra nación, y cómo hay intereses ocultos de una nación hacia otra. Eso lo estamos viendo. Pero también lo que ya dijimos, el hambre que el Señor Jesús predijo, también en Mateo 24, es representada por ese caballo negro. Impresionante. Juan también que describe ese jinete que abre ese cuarto sello y aparece un caballo amarillo y que dice que le fue dada la capacidad o la potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad. Eso nos tiene que mover a nosotros, estimado amigo, para venir a la presencia de Dios y para pedirle al Señor que nos prepare, que nos ayude, que tenga misericordia de nosotros. Esto deja de ser un tema espectacular, como algunos quieren presentar el libro de Apocalipsis. Más que eso es estar apercibidos, atentos, diligentes en nuestra búsqueda delante de nuestro Señor. Padre, ayúdanos a entender tus tiempos, a conocerlos y a querer estar en tu presencia con todo nuestro corazón. Guárdanos,
Ten misericordia de nosotros para no retroceder, para seguir adelante, Señor, para caminar de tu mano, para vivir de tu mano. Guárdanos de engaño, guárdanos de apostatar de la fe. Señor, que con temor y temblor nosotros podamos permanecer en ti sin desviarnos. Guarda nuestro corazón. Creemos que hemos sido sellados para el día del fin con el Espíritu de la verdad. Señor, gracias por tu misericordia para con nosotros, para con nuestras familias, para con las naciones de la tierra. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.